¿Dónde te quedaste, verdad? ¿Ya? ¿Te acordás de dónde te quedaste? No. Hola de vuelta. Bueno, ya ahora ya puedes. ¿Eh? Bueno, decíamos que el efecto de la obligatoriedad del ordenamiento jurídico es precisamente la sanción. Y de allí es que en caso de la sanción en todo el ordenamiento se ve con mucha claridad, por ejemplo, en el campo penal. La sanción se ve con claridad en el campo tributario, administrativo, en todos los campos. Sin embargo, en el civil también existe esa sanción. Y esa sanción, precisamente la más intensa, es la nulidad. Pero además de esa sanción existen otras. Existen, por ejemplo, la indemnización, la ejecución patrimonial, es decir, hay un sinnúmero también de sanciones que son consecuencias de la imperatividad de la ley. Entonces, de esta manera aparece la nulidad como una sanción legal. Por eso decimos que la nulidad es la sanción legal por la cual se priva de los efectos a los actos jurídicos en virtud de causas originarias. Lo que se quiere decir con esta definición es que existen otras formas de dejar sin efecto, de privar de efecto a los actos jurídicos, que depende de la voluntad de las partes. Sin embargo, en la nulidad proviene de una sanción legal. Y esa sanción legal es lo que vamos a estudiar en este momento. Bueno, en primer término, vamos a hacer la diferencia entre lo que es la nulidad y la inoponibilidad, para poder tratar de encontrar una respuesta a dos formas de ineficacia de los actos jurídicos. En la nulidad, nosotros vemos que la ineficacia es total, es decir, tiene un efecto de la nulidad erga omnes, contra todos, contra las partes y los terceros. Sin embargo, en la inoponibilidad significa que la ineficacia del acto es con relación a un grupo de personas o contra algunas personas determinadas. Y esa ineficacia es en razón de que es de carácter funcional. No se trata de un vicio originario, no se trata de un vicio congénito, sino simplemente proviene de actos posteriores al acto, y por dicha razón aparece su ineficacia con relación a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, una ineficacia parcial o contra grupos de personas que sea inoponible, es decir, que los actos no sean oponibles a ese grupo de personas, tenemos la hipoteca no inscripta. Una hipoteca no inscripta tiene efecto entre las partes, pero no se puede oponer a terceros. Por ejemplo, los actos realizados en fraude de los acreedores. Esos actos realizados en fraude de los acreedores, ustedes saben que no es oponible contra los acreedores girografarios y podrá demandar por medio de una acción revocatoria o pauliana la revocación del acto. O sea que no son oponibles. Por eso es que cuando ustedes estudian, por ejemplo, la acción revocatoria, van a estudiar que una gran mayoría de autores consideran que la acción revocatoria, su naturaleza jurídica es la inoponibilidad, es decir, ese acto del deudor
y del acreedor fraudulento no es oponible, no es el adquirente fraudulento, no es oponible al acreedor quirografario. Bueno, tampoco es oponible, por ejemplo, una constitución de bien de familia sobre deudas que correspondía a la adquisición del bien. Tampoco será oponible por ejemplo, a terceros el documento privado del contradocumento. El contradocumento es el documento que firman las partes donde se revela el carácter real del acto, es decir, la verdad del negocio jurídico. Eso no es oponible tampoco a los terceros, porque el acto ostensible estaría inscrito en el registro público. Es decir, hay un conjunto de actos. Cuando hablamos de inoponibilidad, significa que esos actos no pueden oponerse a un grupo, resulta ineficaz con relación a un grupo de personas. Sin embargo, su ineficacia no es total. Sin embargo, cuando hablamos de nulidad, hablamos de una ineficacia total. Bueno, pero también allí vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es la nulidad y la ineficacia, y lo que es el efecto y la eficacia del acto. Primero tenemos que determinar que hay un ciclo vital de los actos jurídicos. Ustedes ya estudiaron los actos jurídicos que debe reunir voluntariedad de las partes, los actos lícitos, la forma, etc. Y una vez cumplido con esos requisitos, viene otra parte importante, que es la vida del acto, que son los efectos, la potencia son los efectos. Y luego va a concluir en forma normal con la realización del acto jurídico, o en forma anormal con la ineficacia. Y la ineficacia, si es total, quiere decir que existe nulidad, y si la ineficacia viene por otra razón, como por ejemplo el cumplimiento de una cláusula resolutoria, en ese caso la ineficacia va a ser por voluntad de las partes. Entonces, como que el acto jurídico es comparable con la vida humana, nace de acuerdo a la voluntad de las partes y al cumplimiento de los requisitos legales, desarrolla su vida con los efectos jurídicos, luego concluye el acto con su eficiencia, es decir, cumpliendo el objetivo propuesto. Allí termina el ciclo vital con la realización completa de lo que han querido las partes. Pero ¿qué pasa? Esa es la eficacia del acto jurídico, esa es la eficiencia del acto jurídico. Pero ¿qué pasa? Cuando no se puede concluir realmente con lo querido por las partes, entonces hablamos de ineficacia. Por eso se dice que la ineficacia se encuentra en el punto culminante de la trayectoria del negocio jurídico, cuando finalmente no se puede realizar los objetivos buscados o deseados. Entonces llegamos a ver lo que es el efecto, significa entonces la realización de la vida jurídica del acto y concluye con su realización y se extingue normalmente entonces el acto jurídico. Pero cuando no concluye, normalmente se extingue en forma anormal. Y se extingue de forma normal por imposición de la ley o por el cumplimiento de las cláusulas previstas por las partes. Entonces vemos efecto e ineficacia. Ahora, lo que podemos ver es también la diferencia entre nulidad y la ineficacia. Cuando nosotros hablamos de nulidad, nos estamos refiriendo a una ineficacia total, es decir, el efecto de la nulidad va a ser erga omnes y contra todos. Quiere decir que si se anulara una compra-venta inscrita en el registro de la propiedad por vicio del consentimiento, esa declaración de nulidad se inscribirá en el registro y volverá al estado anterior, lo que significa que el efecto de la nulidad va a ser contra todos, contra las partes y contra los terceros. Los terceros tienen que respetar, no hay nada que objetar. Sin embargo,
la ineficacia no siempre o puede tener el carácter erga omnes, en algunos casos tal vez como en la cláusula resolutoria. Pero otro tipo de ineficacia del acto puede provenir exclusivamente por la voluntad de las partes. Por ejemplo, en el caso de la rescisión, como veremos más adelante, donde las partes se ponen de acuerdo para dejar sin efecto el acto jurídico para el futuro, es decir, por propia voluntad. Es lo que se denomina el distractos, es decir, que las partes se ponen de acuerdo a los efectos de hacer el acuerdo, pero eso se deja efecto para el futuro. Otra cosa, por ejemplo, es la resolución, que es una cláusula resolutoria donde al cumplirse el acontecimiento, esto se produce la extinción del derecho y le volverá al estado anterior. O la revocación. La revocación simplemente se deja sin un acto jurídico por voluntad de una de las partes. Por ejemplo, el mandato. Cuando uno recibe un poder, un abogado recibe un poder, bueno, el poder dante después simplemente en forma unilateral puede dejar sin efecto ese poder otorgado. Entonces estamos ante una revocación. Bueno, estas son todas las formas de ineficacia de los actos por voluntad de las partes. Se deja sin efecto para el día de mañana. Bueno, vimos que vamos a hablar de los caracteres de la nulidad, porque inicialmente estamos reiterando y reiterando de que la nulidad es una sanción legal cuyo efecto es erga omnes. ¿Y en qué consiste realmente la sanción legal? Esto es fundamental porque la sanción legal debe venir de una manera expresa o implícita en la ley. Por mucho tiempo, casi por 100 años, se había discutido si podría a veces aplicar las nulidades virtudes o implícitas. Nuestro código vio todo ese problema, estableciendo claramente de que los jueces están autorizados a declarar la nulidad expresa o implícitamente establecida en la ley. Entonces, tenemos allí la sanción legal. Significa que la nulidad debe estar prevista en la ley en forma expresa o implícita. Pero ¿en virtud de qué? ¿En virtud de qué se declarará la nulidad? La nulidad se declarará en virtud de una causa originaria. Esa causa originaria puede ser anterior al acto o puede ser contemporáneo. Ese motivo, el motivo puede ser contemporáneo o puede ser anterior. Por eso se habla de un vicio congénito, es decir, trae de origen ya es el vicio a los efectos de infectar al acto jurídico de una enfermedad mortal que sería la nulidad. Entonces, esa causa originaria, a diferencia de lo que estábamos hablando de los actos inoportunos y de las ineficaces producida por voluntad de las partes, vemos que siempre debe ser el motivo originario. En los otros casos son derivados, es decir, son posteriores. Muy bien. Entonces debe ser por causas originarias. ¿Y qué es lo que va a producir esa causa originaria? Va a producir la invalidez del acto. ¿Y qué significa la invalidez? Significa la privación de los efectos normales del acto. Y tenemos esta excepción de privación de efectos jurídicos normales porque pueden existir otros efectos colaterales del acto jurídico nulo. Por ejemplo, si se declara nulidad de un contrato por objeto ilícito,
porque nos comprometimos a vender cocaína, considerando que tienen buen precio y viven muy bien la gente que vende cocaína, ¿verdad? No estaría tan mal. Pero si se declarara la nulidad por objeto ilícito, bueno, eso también acarrea otro tipo de sanción que tendría una sanción penal. Es decir, esta nulidad simplemente lo que priva de los efectos jurídicos normales que era la realización contractual. Puede tener consecuencias colaterales, como por ejemplo las consecuencias penales. De allí la importancia de la utilización de los efectos, la privación de los efectos jurídicos normales al acto violatorio. Bueno, entonces esos son los caracteres de las nulidades. Acá nos pide hablar algo de los actos jurídicos inexistentes por el hecho de que, si bien nosotros en nuestro ordenamiento positivo no tenemos regulados ni legislados, sin embargo la doctrina desde hace tiempo, casi 100 años, viene hablando de los actos jurídicos inexistentes como si fuese otra categoría más de que son actos donde no reúnen las condiciones esenciales, es decir, no tienen los elementos esenciales, como por ejemplo en el matrimonio el consentimiento, por ejemplo en un acto jurídico no tiene el objeto lícito, o por ejemplo en una compra-venta realiza la venta persona que no es titular del derecho, etc. Todos estos casos son considerados como actos jurídicos inexistentes por la doctrina. Incluso en nuestra ley de matrimonio civil y la ley 192 considera al matrimonio sin consentimiento como acto jurídico inexistente. Pero aún así, el resorte legal para dejar sin efecto todos los actos jurídicos es el resorte contemplado en nuestro código, que son las nulidades. Porque las nulidades, tanto de los actos nulos como anulables, como vamos a ver, tiene la característica y consecuencia necesaria para invalidar un acto jurídico violatorio y para aplicar intensamente la sanción legal. Entonces, creemos nosotros, con muchos autores nacionales, que no es necesario precisamente recurrir al acto jurídico inexistente para decretar la invalidez total de un acto jurídico. Muy bien, acá llegamos a la clasificación de las nulidades en el Código Civil uruguayo. Y ahí vamos a hablar, en primer término, de las nulidades y las nulidades implícitas. Esa vimos que estaba en el artículo 355, justamente, la gran solución del Código paraguayo en autorizar a los magistrados a decretar la nulidad expresa o implícitamente establecida en la ley. Por eso es importante esta clasificación que tenemos las nulidades expresas e implícitas o virtuales. Quiere decir que si en algún... Voy a poner un ejemplo a los efectos de poder. Mucho tiempo teníamos una institución que se llama Instituto de Bienestar Rural o INDER, que otorgaba título sobre propiedades privadas. Entonces, el nuevo titular tenía un título que le había vendido una institución pública como si fuese propiedad pública. Pero por otro lado, es superpuesto a un título de una propiedad privada. En esa época en que estaba en vigencia el Código de Vélez y donde decía que los jueces solo están autorizados a decretar la nulidad expresamente autorizada por la ley, nosotros teníamos en ese momento un vacío legal
para resolver el problema de la doble titulación. Y evidentemente, ostensiblemente, el segundo título es un título inválido. Y entonces, al principio, se requiere por vía administrativa. Pero después la jurisprudencia paraguaya ha mejorado considerablemente, siguiendo también a la jurisprudencia argentina en la época, admitiendo de que bien expresamente no está en el código o en la ley la nulidad. Sin embargo, había una disposición legal, que era el artículo 18, hoy 27 de nuestro código, donde dice que todos los actos prohibidos por la ley son nulos, aunque su nulidad no esté conminada expresamente. Todos los actos prohibidos por la ley. Y en consecuencia, tía una nulidad virtual por más que no se esté expresamente prohibido en alguna norma jurídica, pues la venta de propiedad ajena obviamente está prohibida. Y por tanto, en virtud de eso, los tribunales paraguayos de la jurisdicción civil han decretado numerosos casos de nulidades utilizando la nulidad virtual o implícita que está en el ordenamiento jurídico. Pero por otro lado hay que sumar algo a esto. Esta nulidad tampoco uno puede encasillar exclusivamente en algunas normas jurídicas, sino también el magistrado debe extraer de la realidad del ordenamiento jurídico los principios y normas que puedan servir a los efectos de resolver un estado de injusticia que se ha establecido. Bueno, esta es la obligación. Después tenemos las nulidades expresas o manifiestas o no manifiestas. Decimos que existen nulidades manifiestas cuando el vicio se halla patente, ostensible, está inserto, está visible. Y las nulidades manifiestas, no manifiestas, se da cuando el vicio no se encuentra ostensible, no se encuentra manifiesta, el vicio está oculto. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Primeramente voy a poner un ejemplo del maestro profesor doctor José Ramón Silva Alonso, cuando estaba dando un examen con nosotros, un marino, un capitán de navío, y entonces cuando le salió esta lección, le dijo, mire, le dice, capitán, usted que es marino, conoce lo que bien la diferencia existente entre un submarino y en un barco. Sí, doctor. Muy bien. Cuando viene el submarino bajo el agua y usted no ve, ya está cerca de usted el submarino. Sí, muy bien. Y ese es el vicio no manifiesto, donde no se ve. Se debe investigar para encontrar. Y sin embargo, usted ve cuando viene el barco, usted ve que está viniendo. Sí, ese es el vicio manifiesto, porque el vicio se halla ostensible, manifiesto en el acto. Por ejemplo, una escritura pública sin firma, sin número, sin lugar y fecha, una sentencia sin firma, etc. Manifiesto, ostensible, visible. Y no manifiesto son aquellos casos donde los vicios deben investigarse. Hay que mirar, por ejemplo, un acto por violencia produce la falta de libertad y se considera como vicio de la voluntad. Esa violencia habría que probar, habría que demostrar cómo ocurrió, en qué condiciones y si fue suficiente como para arrancar la declaración. Bueno, ese es un vicio no manifiesto. Muy bien. Vamos a la clasificación siguiente, que nos habla
de la nulidad total o parcial. En principio, la nulidad parcial en los actos entre produce la nulidad completa, es decir, la nulidad parcial produce la nulidad completa del acto jurídico. Por eso es que, por ejemplo, ustedes estudiaron el objeto del acto jurídico y cuando el objeto es ilícito, la nulidad es total. Aunque se imponga bajo alguna apariencia de condiciones, etc. Igual, la nulidad es total. Igualmente, cuando se establecen condiciones ilícitas, ustedes estudiaron también que con condiciones ilícitas la nulidad es total. Solamente que el Código establece una excepción para algunos casos. Cuando se va a dar la nulidad parcial, cuando una de las cláusulas, la cláusula nula, pueda separarse del acto y no va a perjudicar al acto. Ejemplo, un acto con cláusula penal, donde la cláusula penal es como que la cláusula penal es una cláusula accesoria, es posible perfectamente separar del acto. En consecuencia, el acto principal puede quedar como válido y puede declararse la nulidad del accesorio. Pero esa es una excepción, y una excepción también existente en el testamento. Cuando un acto es en el testamento, una de las cláusulas es nula, se puede y resulta separable del cuerpo, entonces se podrá dejar la parte válida para la nulidad de la parte inválida, como por ejemplo los cargos imposibles o ilícitos. Bueno, pero tiene una clasificación la más importante que se encuentra totalmente regulada en nuestro código, y hay que ver muy bien que esa clasificación hace la diferencia sustancial en el régimen de las nulidades. En primer término, los actos nulos y los actos anulables. En los actos nulos, su invalidez es desde el inicio. Su invalidez también es congénito. Por eso dice que los actos nulos no producen efecto. No producen efecto aunque su nulidad no hubiese sido juzgada. ¿Por qué? Porque esto realmente no nació vivo, por las razones de que la ley establece una mayor intensidad en la sanción. La intensidad de la sanción es la misma en los actos nulos. Por esa razón no producen efecto, aunque su nulidad no haya sido juzgada. Siempre que el vicio esté manifiesto en el acto. Si el vicio no está manifiesto en el acto, entonces dependerá de la investigación judicial. Pero una vez que se produzca la declaración de nulidad, ese efecto es decir, vuelve al origen, se trae hasta el momento del acto, porque ese vicio es congénito y además esa infección que podemos comparar al hoy actual coronavirus, esa infección o infestación de la enfermedad se transmite
se transmite a todos los actos sucesores. Por eso, cuando se declara la nulidad, también los efectos de la nulidad va a ser en cascada y debe llegar hasta el primer acto. Bueno, entonces ahí tenemos los actos nulos. Pero hay que decir que en los actos nulos los jueces están obligados a declarar de oficio, o bien debe pedir el Ministerio Público, o a iniciativa o denuncia de las partes. En síntesis, cualquiera, en este caso, tiene que pedir la nulidad y el magistrado está obligado a declarar de oficio, como también el Ministerio Público a pedir la nulidad. Pero frente a esto, otro aspecto muy importante, que la nulidad es insanable, como que la intensidad de la sanción es porque en esa sanción está interesada tanto el orden público como el interés social. Entonces, además de que deberá declararse de oficio, esto no es confirmable por las partes, tampoco es confirmable por el transcurso del tiempo, por la prescripción, tampoco es confirmable por las autoridades en general. Es decir, finalmente el acto va a quedar invalidado. Por ejemplo, el acto que se realiza en contra de una prohibición legal. Está prohibido, por ejemplo, la venta de los bienes de dominio público, una plaza. Sin embargo, se vendió. Ese no puede confirmar ni el juez, ni el fiscal, ni el presidente de la Corte, ni el presidente de la República, ni el intendente municipal. ¿Por qué? Porque en esos actos están interesados el interés social y el orden público. Y en consecuencia no se podrá confirmar ese acto. O los actos realizados por los incapaces, en general, por un menor de 9 años que realiza una compra-venta por escritura pública, autorización de los padres, etc. Son actos nulos donde se debe declarar la nulidad de oficio. En todos estos que se trata de una sanción tensa, es porque el interés del orden público es tan interesado. Bueno, pero frente a este están los actos anulables. Los actos anulables son aquellos actos que afectan al interés particular de las partes. Y los típicos ejemplos son los actos producidos por vicio de la voluntad, por el error, la violencia, o los realizados por los incapaces accidentales. Ustedes saben que puede existir una incapacidad accidental, por ejemplo, por un accidente, por ejemplo, los enfermos terminales por la aplicación de ciertas drogas, etc., que puede perturbar el discernimiento. Entonces puede darse una incapacidad accidental. O los viciados por error, dolo o violencia, los incapaces de general. Muy bien. Estos casos afectan al interés del particular. Y como que afecta solamente al interés del particular, esos actos son confirmables. O también puede ser saneado por la voluntad de las partes en forma expresa y en forma tal cuando se ejecuta el acto o
cuando se deja transcurrir el término de ley para accionar, entonces se cubre con la prescripción. Otro efecto muy importante de los actos anulables es que la gente puede peticionar a las partes. No puede hacerlo al Ministerio Público, ni tampoco podrá decretar de oficio por el juez. Otro aspecto muy importante es que el efecto de la sentencia declaratoria de la nulidad se proyecta ex nun, es decir, adelante, pro futuro, a partir de que firme la sentencia declaratoria de la nulidad, a partir de allí se proyecta para el futuro efectos de la nulidad. Son los aspectos muy importantes que hacen la diferencia entre los actos nulos y anulables. Creo que nos va a leer para poder insistir más en el tema acá los nulos y anulables. ¿Cuáles son? 356. Abajo anulable. ¿Cree que lea específicamente los casos nomás? Y se lee para poder discutir los casos. Bueno, en primer lugar, les voy a leer, pueden su código lo que tengan, el artículo 350 que habla de los actos. 1. Cuando lo hubiera realizado un incapaz por falta de entendimiento. B. Cuando el acto o su objeto fueren ilícitos o imposibles. C. En caso de no revestir la forma prescripta por la ley. D. Si dependiendo de la validez de la forma instrumental fuese nulo el instrumento activo. Y E. Cuando el agente procediese con simulación o fraude preso por la ley. Hacemos pausa y después leemos el anulable o leo de seguido. ¿Cuál es? Y son actos anulables, están en el artículo 58. A. Cuando la gente obrare con incapacidad accidental, como si por cualquier causa se hallare privado de su razón. B. Cuando ejecutado por un el hecho tuviese discernimiento. C. Si estuviese viciado de error, dolo, violencia o simulación. D. Cuando dependiendo su validez de la forma fuese anulable el instrumento respectivo. Y E. Si fuese practicado contra la prohibición general o especial de disponer dictada por un juez competente. Bueno, realmente es importante analizar esto. Esto genera un debate doctrinal muy fuerte tanto en la República Argentina como acá, entre los autores nacionales. El primer punto, referido a los actos nulos, ustedes se van a dar cuenta que cuando lo hubiere realizado un incapaz por falta de discernimiento. Y la crítica muy fuerte que se hace a este inciso es que el incapaz por falta de discernimiento, cuando realiza un acto pero que le beneficia, entonces no se puede declarar la nulidad. Entonces vemos que se establece una sanción muy intensa, el grado de sanción, la intensidad de la sanción máxima. Sin embargo, esta sanción podría ir en contra de los intereses del incapaz. Por tanto, resulta obviamente ilógico que se tendría que establecer como actos nulos y por otro lado también si afecta solamente el interés del incapaz, en consecuencia
una vez que recupere la capacidad o llegue a la mayoría de edad, obviamente tiene que poder ratificar, es decir, confirmar el acto, porque le beneficia. Por tanto, la crítica es de que es inoportuna esa sanción intensa a los actos realizados por un incapaz de discernimiento, carente de discernimiento. Pero por otro lado, también se ha criticado suficiente el problema de discernimiento ya en el capítulo, entre los primeros capítulos. Vemos que hay un sinnúmero de actos que realiza un incapaz, carente de discernimiento, es decir, los menores. Los menores realizan todo tipo de contratos. Contrato de transportes, contrato de compra de espectáculo público, contratos de compra-ventas que no son tan grandes al contado, incluso contratos por vías electrónicas. Se realizan hasta contratos internacionales. Es otro aspecto de la crítica a este inciso, donde se establece una tan intensa por falta de discernimiento. Por otro lado, vamos a comentar lo que dice al no revestir la forma prescripta por la ley. Ocurre que la forma que ustedes estudiaron también hay dos formas realmente. Los actos formales solemnes y los actos formales no solemnes. Los actos formales solemnes, donde la solemnidad es del contenido, pues resulta inseparable, como el caso del matrimonio, donde esa solemnidad es parte y su falta de cumplimiento trae como consecuencia la nulidad del acto. Y es imposible de poder revivir ese acto, de poder hacer cumplir ese acto. Cuando entonces este inciso se refiere que no reviste la formalidad establecida por la ley, refiere a los actos de formalidad solemne, es decir, ad solemnitatem. Luego, nos dice que dependiendo su validez de la forma instrumental, fuese nulo el instrumento respectivo. Ustedes cuando estudiaron los instrumentos públicos, también estudiaron los instrumentos nulos y los instrumentos anulables. Y los instrumentos nulos son aquellos instrumentos donde participan, por ejemplo, como interesados sus parientes, cónyuges, hijos, hermanos, etcétera, hasta el grado de consanguinidad, hasta el 4º grado. O cuando el propio autorizante del acto tenga un interés en el acto. Entonces tenemos un instrumento nulo, un instrumento público nulo. En ese caso también dice el acto jurídico nulo. Y cuando los hubiese procedido con fe presumido, por ejemplo, se establece que en una disolución de sociedad conyugal, todos los actos realizados después de declarada la disolución son considerados no por fraude presunción de la ley. Llámese contrato de alquiler, compromiso de compra-venta, cobro de suma de dinero, llámese, por ejemplo, cobro de alquiler de casa, etc. Entonces, esos son los casos, por ejemplo, donde la propia ley presume la existencia de fraude. Hay otro caso de que
aquella persona que no puede recibir testamento por alguna razón y la parte a través de la depósita persona quiera transmitirle algún bien. En ese caso se considera también que existe un fraude, el fraude presumido por la ley. Vamos ahora a lo que son los actos anulables. Ya hablamos de una incapacidad accidental, que es el precio del artículo 358. Ya hablamos del acto ejecutado por un incapaz de hecho que tuviese discernimiento, es decir, en este caso se da en que un incapaz de hecho seguramente tiene su intervalo lúcido y en ese intervalo lúcido con discernimiento realiza un acto. Entonces el acto no va a ser nulo, sino simplemente va a ser anulable. Una pregunta también para verle, que cuando hablamos de tiene que ser declarado judicialmente, ¿verdad? Eso le dijiste. No, todavía vamos a hablar de eso. Luego, cuando depende de su validez de la forma instrumental, fuere anulable el respectivo. Bueno, este inciso tiene un parecido, una similitud con los actos nulos, cuando no revistiere la forma instrumental y fuese nulo, por ejemplo, el propio instrumento. Acá nos dice, existe una nulidad, en este caso, del instrumento, forma instrumental, y por motivo resulta el instrumento respectivo. Vamos a poner un ejemplo. En los actos formales aprobaciones, es decir, formalidad a los efectos de la prueba, se llama actos formales no solemnes. En esos actos, la nulidad de la forma instrumental puede ser subsanada cuando el acto quede suscrito por las partes y se transforma en una obligación de hacer. Ejemplo, nos dice el artículo 700 del Código que deberá hacerse por escritura pública todos los actos de transmisión de derechos reales. Y sin embargo, no se ha hecho por escritura pública. Sin embargo, ese acto, dice el 701, valdrá como una obligación de hacer, donde las partes se podrá obligar a la formalización de la transmisión por medio de la formalidad correspondiente. De allí es que si se hace simplemente una transmisión de derechos reales por instrumento público, se podrá dar por obligación de hacer escritura pública, en razón de que nos dice la ley que queda como una obligación de hacer. O cuando fuese nulo la escritura, o nula la escritura pública, el instrumento público. Por ejemplo, una escritura pública firmada por las partes, pero quien no lleva la firma del escribano o de la escribana. Un acto que se declara la nulidad por defecto formal. Sin embargo, ese acto está firmado por las partes. En consecuencia, como instrumento privado para que las partes pudieran exigirse recíprocamente las prestaciones contenidas en esa escritura pública. Bueno, creo que el último inciso, cuando fuese practicado contra una prohibición general o especial de disponer dictada por el juez.
Se trata de los actos donde existe una prohibición de innovar, por ejemplo, que no se puede vender. Sin embargo, a pesar de eso, se efectúa lo de la venta. El acto va a ser anulable, porque más adelante, cuando termine el litigio donde se decretó la prohibición de innovar y es favorable, pues se deberá declarar también la nulidad del siguiente acto. Por ese motivo, es anulable. ¿Qué iba a decir? ¿Qué cosa? ¿Qué iba a decir al respecto? ¿Qué era? ¿Qué iba a decir? Que tenía que ser declarado judicialmente. Sí. Pero no, nada más le iba a comentar. Bueno, mientras él va desarrollando, de repente yo le hablo acá al oído y le digo cosas. Y hablando de en el artículo 357 y 358 de un incapaz, tenemos que hacer la salvedad que esto siempre se trata de personas declaradas judicialmente como incapaces. Creo que la gran mayoría ya habrá escuchado o tendrá conocimiento también de los juicios que sirven para la interdicción o la inhabilitación de personas. Bueno, en este caso estamos hablando de los juicios de interdicción que determinen que una persona es incapaz y se le nombra un curador, ¿verdad? Entonces, en este caso, en estos dos artículos hablamos siempre de personas declaradas incapaces judicialmente. Eso nomás era lo que te dice el comentario hace rato. No, hasta ahí nomás. Si me acuerdo diciendo real. Muy bien. Ahora sí que hemos concluido los actos anulables. Vamos a hablar de la nulidad relativa y luego de la acción de nulidad sus efectos con relación a las terceras personas. Vamos a entrar en un monte, en una selva, como decía Planiol, en la selva oscura del derecho, cuando vamos a hablar de las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Primero vamos a destacar que el Código de Vélez ha hecho la división cuatripartita de las nulidades. Significa que las nulidades se dividían en actos anulables, nulidades absolutas y nulidades relativas. Cada acto, sea nulo o anulable, podría ser de nulidad absoluta o de nulidad relativa. Depende simplemente de la afectación de los intereses. Si un acto anulable afectaba al interés social o al orden público, podía ser de nulidad absoluta, acto anulable. Y los actos nulos, si no afectaba al interés social y si afectaba solamente al interés particular, podía ser simplemente un acto de nulidad relativa. Entonces, de ahí la acción creada. Frente a esa confusión es que se levantaron por años varias partes de la doctrina a los efectos de sintetizar, de simplificar y establecer simplemente, como es nuestro código, la división entre actos nulos y anulables y equiparar la nulidad absoluta a los actos nulos y la nulidad relativa a los actos anulables. Lo que quiere decir la nulidad absoluta es el grado de sanción que impone la ley a los actos violatorios.
y el grado de sanción es la máxima intensidad de sanción que contiene la ley. Y esas nulidades absolutas son aquellos casos donde las nulidades se va a declarar también en interés de la ley, en interés del orden público y en interés social. Son actos que por su denominación de nulidades absolutas y el grado de intensidad de la sanción legal no puede producir alguno para nadie, y es absolutamente inconfirmable. No podrá ser saneada esa nulidad por nadie, ni por las partes ni por las autoridades en general. De ahí la expresión de nulidades absolutas. Y sin embargo, las nulidades relativas son aquellas que por afectar al interés particular, al interés de las partes, puede ser saneada esa nulidad, saneado el vicio por la propia voluntad de las partes, o también simplemente por el transcurso del tiempo, por prescripción. Dice que es nulidad relativa porque simplemente afecta al interés particular y no al interés general o al interés social. Bueno, la acción de nulidad vamos a empezar diciendo de que puede promover absolutamente todos los interesados, sea en los actos nulos o anulables. Pero sabemos que en los actos nulos la acción de nulidad puede también promover el Ministerio Público, no solamente las partes. También puede ser declarada la nulidad de oficio por el magistrado. Tiene el deber de declarar, siempre y cuando que el vicio aparezca manifiesto. Si no aparece manifiesto, va a depender de una investigación judicial. Ahora, los efectos de la nulidad. Nosotros dijimos que los efectos de la nulidad es ex tunc y ex nunc. Declarada la nulidad en un acto nulo, su nulidad se retrotrae hasta el momento mismo de la acción, porque hay un vicio congénito que no le deja salir a los efectos. Es una enfermedad que no produce efecto alguno y se transmite a los demás actos. Por eso la declaración de nulidad se produce en cascada al primer acto jurídico. Sin embargo, el efecto de la nulidad, los actos anulables, proyecta para el futuro. Es decir, se dice que ex nunc porque una vez que firme la sentencia, esto va para adelante. Luego tenemos la situación de los terceros. ¿Qué pasa con los terceros? En primer término, los actos nulos le alcanza a todos, hasta al tercero. Y sin embargo, hoy se ha incorporado en nuestro código un principio muy importante, que es el principio de los terceros de la buena fe. Dice que no podrá alcanzar aquellos que son terceros de buena fe. Entonces acá el 360. Después vamos a comentar. El 363. Todos los derechos reales y personales transmitidos. 363. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble
una persona que ha llegado a ser propietaria en virtud a un acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente el poseedor actual. Los podrán siempre ampararse en las reglas que la buena fe en las transmisiones. Muy bien, acá nos metimos nuevamente en camisa de 11 varas porque estábamos repitiendo que los actos nulos tienen un efecto erga omnes, es decir, contra todos, contra las partes y los terceros. En consecuencia, declarada la nulidad, por supuesto, su efecto debe ser para todos, contra terceros, incluso. ¿Qué pasa con el tercero de buena fe? ¿Qué pasa con el adquirente de buena fe? Primero tenemos que analizar en qué consiste la buena fe, ¿verdad? La buena fe puede ser también de carácter personal como también de carácter registral. Por supuesto significa sinceridad de la legalidad, de la honestidad, de los buenos propósitos que realiza una de las partes al celebrar un acto jurídico. Por eso la buena fe como principio general del derecho y principalmente como principio dominante en el derecho civil y comercial, incluso dentro de las reglas nacionales, la buena fe fundamental. Bien, ¿cómo se manifiesta esa buena fe? En este caso, frente a los actos nulos. Primeramente, la buena fe penal, que decíamos que además de instituir una lealtad en el negocio jurídico, significa en la creencia en la puridad y en la honestidad de la transacción. Bueno, ahí estamos ante una buena fe personal. Pero por otro lado, cuando se trata de transmisiones de bienes registrables, por ejemplo, inmuebles, vehículos, aeronaves, buques, etc. Cuando se trata de bienes registrables, por supuesto, también está la buena fe registral, lo que significa que tiene un procedimiento previo a la transacción que consiste en pedir un informe sobre las condiciones de dominio, el informe que hará el profesional notario público autorizante, el escribano. Y la dirección de los registros públicos informará sobre las condiciones de dominio del bien que está libre de todo tipo de gravamen o restricción alguna. En este caso, para alegar la calidad de tercero de buena fe como adquirente, comprador, vamos a suponer que hemos leído en un periódico o simplemente por internet, vendo una casa de 2 plantas en pleno centro por la suma de 500 millones de guaraníes, vimos y nos interesó y fuimos a comprar. El escribano obtuvo las documentos, el informe respectivo y por el interés fuimos a comprar. Nosotros no hemos absolutamente tenido conocimiento de que el vendedor era un incapaz. Y poco apareció en los informes registrales. Y en consecuencia
hemos obrado absolutamente como un comprador, adquirente de buena fe. E incluso podemos ser un subadquirente. Y siendo subadquirente, con mayor razón vamos a alegar nuestra calidad de buena fe porque no hemos tenido absolutamente conocimiento de lo existente entre los anteriores actos que precedieron al último acto que significa nuestra compra. Entonces, existe allí una buena fe personal y también una buena fe registrada. De allí que el límite entonces de los actos nulos puede, no digo en todos los casos, pero puede precisamente verse comprometido frente a los subadquirentes terceros de buena fe. Ya que el código perfectamente establece que uno puede ampararse de la buena fe. ¿Quiera que venía? Tercero de buena fe. Requisito para que prospere la protección tercera de buena fe a título oneroso. Revocación, resolución, decisión, concepto diferente. Bueno, en realidad el tercero de buena fe se va a proteger de la acción de nulidad, pero debe ser un subadquirente, no directamente el adquirente. El subadquirente es decir, allí ya aparece un como tercer adquirente y debe tratarse de título oneroso. En todos los casos de los nulos, aunque fue de buena fe, si no es a título oneroso, puede dejarse sin efecto. ¿Por qué? Porque el que recibe una liberalidad no va a enfrentar ningún perjuicio por la declaración de nulidad. Ahora, por otro lado, vemos en la última parte lo que son la rescisión, la revocación y la resolución. Ya hablamos de eso. La rescisión significa dejar sin efecto un acto, declarando su ineficacia para el futuro, por voluntad de las partes. Por ejemplo, las partes establecen un nuevo contrato y dicen que el contrato celebrado con anterioridad sin efecto para el futuro. Rescisión es el distracto. La resolución, sin embargo, es el cumplimiento de la cláusula resolutoria, que estudiaron ustedes en los contratos con cláusulas suspensivas y resolutorias. Allí, por ejemplo, produce el acontecimiento y se extingue el derecho. En ese caso, la extinción vuelve para atrás. Allí opera de pleno derecho. El resultado es también extum. Y la revocación significa dejar sin efecto un acto para el futuro, pero por voluntad unilateral de una de las partes. Por ejemplo, en el mandato. El mandato que se otorga unilateralmente es el mandante revocar el acto. El poder que es abogado se revoca. Si el poder para administrar, unilateralmente se puede revocar. Por eso la revocación es un acto unilateral por el cual se deja sin efecto para el futuro el acto. Después, como última parte, tenemos se llama la confirmación de los actos jurídicos. La confirmación del acto jurídico significa dar validez a un acto viciado de nulidad. ¿Cómo se da validez? Se puede dar validez por el mismo instrumento en que se ha otorgado, porque significa una renuncia a una acción de nulidad. Equivale a una renuncia a una acción de nulidad. También esa confirmación puede ser expresa o tácita.
tácita cuando se ejecuta el acto, y expresa es cuando por otro acto se sanea el vicio y se da validez al acto viciado. Ahora, también puede ser tácito a través de la descripción de la acción. Es un acto nuevo, la confirmación, que se da validez a un acto viciado de nulidad. De esa manera, una gran similitud con la ratificación que habíamos estudiado en el capítulo referido a la representación. Aquel que actúa con insuficiencia de mandato, insuficiencia de poder o sin poder de mandato, necesita la ratificación del tercero a cuyo nombre se ha realizado el acto. Ejemplo, yo le autoricé a Edgar a que realice un compromiso de compra-venta a mi nombre de un inmueble determinado. Entonces, él sin mandato alguno firma el contrato donde me hace asumir a mí el compromiso de compra. Entonces yo puedo ratificar ese acto por otro acto similar o simplemente suscribiendo al pie del documento donde digo ratifico plenamente el presente contrato. Esa es la ratificación, dar validez a un acto viciado de nulidad que se ha realizado sin mandato o con mandato insuficiente. En el otro, la confirmación, sin embargo, significa darle validez a un acto viciado de nulidad en razón de que ese acto viciado de nulidad afecta solamente al interés de las partes. Pero ¿cuál es la diferencia? Hasta ahí prácticamente son similares. La diferencia en la ratificación es el tercero que no ha sido parte en el acto, que se ha hecho a su nombre, es que da validez al acto. En la confirmación es el propio Estado, es la víctima, el que fue parte en un acto jurídico, el que va a dar validez al acto jurídico. Por ejemplo, el viciado por error, dolo o violencia. La propia parte afectada por la violencia o por el dolo es el que va a dar validez al acto, por eso se dice que existe una confirmación del acto jurídico. Una pequeña diferencia, pero muy importante, que es, finalmente siempre preguntamos porque allí uno demuestra con nitidez el conocimiento de ambas figuras. Bueno, brevemente, y digo Israel lo de porque se cortó para hacer todo. Vos hablaste de el auto nulo, que no es que no llegaste a decir. Bueno, ya con esto terminamos unas pequeñas también acotaciones. Por ejemplo, cuando estaban hablando de los actos nulos y anulables, tenemos que los actos nulos, la mayoría de ellos están establecidos el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción respectiva. Hablamos de los anulables en este caso. Cada uno de ellos tiene un plazo diferente para hacer la acción y que no prescriba. Luego, los actos nulos tienen plazo de prescripción, o sea, son imprescriptibles. Según el artículo, les digo, 658, específicamente dice que los actos nulos no prescriben la acción de impugnación
nulos. O sea, básicamente, entonces, no importa cuánto tiempo pase desde el acto que fue nulo, desde el primer momento de tener el vicio congénito, entonces va a prescribir la acción. Hacer una pequeña acotación a través de la diferencia entre buena fe y tercero de buena fe, porque también suele querer haber confusiones con respecto. La clase anterior que fue en vivo, cuando hablamos de la interpretación de los actos jurídicos, hablábamos de que el artículo 715 hablaba como una norma de cierre de que tienen que ser dados conforme a las reglas de la buena fe, dice ese artículo, ¿verdad? Y esta buena fe es diferente de lo que cuando hablamos de tercero de buena fe. La diferencia es que la buena fe a la que referimos en ese otro artículo es a la lealtad negocial que tiene la persona al momento de concretar. O sea, básicamente se refiere a la actitud que tiene uno, el comportamiento que tiene uno en cuanto a ese contrato, ese acto jurídico que celebró. Cuando hablamos de tercero de buena fe, vamos a un aspecto más objetivo directamente, ya que la misma norma nos dice que una tercera persona que no formó, o sea, poniendo como ejemplo, A le transfiere a B y B le transfiere a C, pero el acto viciado era la transferencia de A a B. Por tanto, C en teoría no sabe de que es producto esa segunda transmisión de un acto viciado. Entonces es una persona que él en principio no tiene conocimiento de que es un acto viciado, y según los informes registrales, como explicó también, según la teoría de la buena fe registral, según todos los informes no había ningún problema. Entonces se le considera un tercero de buena fe. Eso puede ser, o sea, poniendo como ejemplos para diferenciar lo que es las reglas de buena fe cuando hablamos de la interpretación de los contratos y los terceros de buena fe. Bueno, como habíamos iniciado desde por un error la primera transmisión, repetir, las carteras están analizando la forma que se va a realizar el examen y van a tener novedades a través de sus delegados y posiblemente también de este grupo, la manera en que se va a realizar dicho primer parcial. Adelantándoles desde ya que van a entrar todas las bolillas hasta lo que se desarrolló hoy, y por supuesto tienen que estudiar todo el programa hasta esta bolilla, teniendo muy en cuenta los que estuvieron en clase, participaron también y estuvieron escuchando los temas específicos que se fueron tratando. Entonces, eso es todo por hoy. Un minuto. No, quiero anunciar nomás que desde el miércoles vamos a iniciar la clase de la segunda parte de nuestra que trata específicamente de las obligaciones. El partido va a arrancar y vamos a ir desarrollando para ir avanzando en el desarrollo de nuestro tenso. Quiero decirles nomás que vamos a tratar de coordinar con los delegados y con todos la fecha del examen y la modalidad que vamos a utilizar para que podamos tomar un examen que no sea tan dadivoso ni tan difícil, a pesar de que sea en su justo medio, que realmente en este momento pueda posible la gran mayoría de poder acceder al derecho de examen, al derecho al examen final. Así es que, muchachos, les deseo muy buena suerte y anticipamos que el examen no va a ser difícil. Muchas gracias.